la escuela dominical de niños nos recordará un mandamiento muy importante. Conociendo a Jesús y sus últimas instrucciones. La gran comisión para sus discípulos y toda la iglesia. En los últimos estudios hemos profundizado en la razón por qué nació Jesús. Hemos profundizado también en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que hablaban del nacimiento del Mesías. Hablamos de la tentación, hablamos de la crucifixión de Jesús, de su muerte, de su resurrección, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las últimas palabras y del mandamiento que les dio Jesús a sus discípulos. Para llegar al pasaje bíblico que nos toca leer el día de hoy, vamos a recordar un poco lo que se habló el domingo anterior sobre la resurrección. La resurrección para nosotros como hijos de Dios es de gran importancia porque es el fundamento que permite que nuestra fe sea viva en un Dios que venció la muerte a favor de nuestros pecados, porque Él murió para que tuviéramos vida eterna. Al resucitar Jesús, las personas reaccionaron de diferentes maneras. Algunos creyeron, como las mujeres, pero otros negaron que Jesús había resucitado, como lo hicieron así los sacerdotes y los soldados y los ancianos de ese entonces, porque tergiversaron la resurrección de Jesús y hicieron creer a las personas de que habían hurtado su cuerpo y que no había sido verdadero. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Hay personas que creen en que Jesús resucitó y hay otros que no. Luego de que Jesús se apareciera a las mujeres y que eso fuera un testimonio para ellas de que habían visto al Mesías y ellas hablaran con los discípulos, ellos algunos creyeron, pero muchos de ellos también dudaron. Y es por eso que Jesús se apareció a los discípulos, a los 11 discípulos, en cuerpo, en alma y en espíritu presente. Pero los discípulos no estaban creyendo en lo que estaban viendo. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dice que era necesario que Él tenía que morir y resucitar para que se cumpliese la palabra y para que muchos pudiésemos ser salvos a través de su muerte. Y en esa instancia en la que Jesús quiso demostrar que Él había resucitado, Él les dijo que miraran sus manos, sus pies, su costado, e incluso comió con ellos. Dice la palabra que comió con ellos pescado y miel para demostrar que no era una visión y que Él había resucitado con su cuerpo glorificado. Y las últimas palabras que les dio Jesús las vamos a leer en Mateo 28, desde el versículo 17 al 20. Dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que les dice Jesús en el versículo 18 es que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Jesús habla con autoridad, porque sabe que quien lo envió fue su Padre, fue Dios. Y así como Dios lo envió a Él para testificar de que había un Dios eterno y que la gente se tenía que arrepentir, tenía que creer en Jesús, ahora Jesús, con la autoridad del Padre, estaba diciéndoles a sus discípulos que tenían que también cumplir ese mandamiento ahora, de difundir la buena noticia. La buena noticia es que Jesús murió por todos nosotros. Y les dice Jesús que tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un mandamiento que tenemos nosotros. No, el Señor Jesús, así como lo dijo a los discípulos, también lo dice hoy a nosotros. Y no es algo que se debe considerar que a lo mejor tenemos que hacer. No es algo que es opcional para nosotros. Nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Señor, estamos sometiéndonos a su voluntad y a su disciplina y a todo lo que Él nos manda. Entonces, cuando Él dice id y haced discípulos, es un mandamiento que tenemos nosotros. Este mandamiento no solamente para algunos miembros de la iglesia, no solamente para los evangelistas, sino que es un mandato para todos los hijos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Dice la palabra que Jesús primero les dice que deben comenzar en Jerusalén y luego ir a las demás naciones. Luego en Hechos, cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, dice que van a comenzar en Jerusalén
y luego van a ir a Judea, Samaria y a los confines de la tierra. Pero primero deben comenzar en Jerusalén y en ese lugar deben impartir la palabra. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio en el lugar en el que estamos, con nuestros compañeros de curso, con quienes compartimos, nuestros vecinos, con los amigos de barrio, a nuestros familiares. En donde esté la ocasión tenemos que compartir. Y el mandato es hacer discípulos mientras vamos. Por eso dice ir y hacer discípulos. Mientras vamos, mientras andamos en el camino, debemos compartir la buena nueva de salvación. Y esto es muy importante que diga a todas las naciones, porque si leemos Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9, dice la palabra que cuando ya se instaure el reino del Señor, Él va a tener una gran multitud que adore a nuestro Dios. Y la multitud es de todas las naciones, es de toda tribu, de toda lengua. Y para que se cumpla eso, nosotros tenemos que cumplir esta misión hoy, para que se cumpla que cuando se instaure el reino de Dios, todas las naciones les adoren. Vamos a leer un versículo que está en Romanos 10, el versículo 14, para que meditemos en la importancia de hablar, de compartir el Evangelio. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nosotros meditamos en este versículo y comenzamos desde atrás hacia adelante, es necesario que nosotros prediquemos para que oigan, y que oigan para que crean, y que crean para que invoquen el nombre del Señor. Las personas no van a poder invocar al nombre de Jesús si no han escuchado de Él, si nosotros no predicamos el Evangelio, si es que ellos no lo escuchan. Es por eso que es importante que nosotros hablemos, testifiquemos en las maravillas que hace Jesús, no solamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino que hasta hoy en día el poder del Espíritu Santo reposa en medio de nosotros para que testifiquemos de que Jesús es el Señor y Salvador. No todo el mundo tiene la bendición de escuchar el Evangelio. Hay un lugar que se le llama la Ventana 1040, que es un área rectangular del norte de Asia y de África, en donde viven personas que nunca han escuchado el Evangelio. En ese lugar habita 2/3 de la población del mundo. Es mucha la gente que no ha escuchado el Evangelio. Se dice que más o menos el 95% o 97% de las personas que viven ahí no han escuchado hablar la bienaventuranza, la bendición del Evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, de testificar de que Jesús nació y murió por todo el mundo. Por eso la palabra en Juan 3:16 dice que fue tan grande el amor del Señor que Él murió por todos, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero hoy en día la iglesia, los hijos del Señor no estamos cumpliendo con este mandamiento. Y hay 2/3 de la población que nunca han escuchado. Las personas de ahí, el 95% no ha escuchado del Señor. Puede que haya un cristiano en mucha cantidad de personas, pero muchos nunca han escuchado. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Otra cosa importante que podemos leer acá en Mateo 28, dice que debemos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de que ellos son 3 en 1. Nuestro Dios, como le hemos enseñado en otras ocasiones, son 3 personas en una misma, cumplen distintas funciones, pero no podemos dejar ni al Padre, ni a Jesús, ni al Espíritu fuera. Tenemos que a los 3 mencionarlos y enseñarlos como que son un mismo Dios, un mismo ser divino que en el mismo deseo quisieron salvar a la humanidad, y debemos bautizarlos. El bautismo es importante porque al bautizarlos se testifica exteriormente el cambio que hubo interiormente en una persona cuando acepta al Señor. Si nosotros leemos otro pasaje que habla también de la Gran Comisión en Marcos 16, en el versículo 16 al 18, se los voy a leer, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
para ser bautizado hay que primero creer, porque dice, el que no creyere será condenado. A nosotros lo que nos salva no es la sumergión en agua, sino que es el lavamiento a través de la sangre de Cristo. Pero el Señor nos manda a bautizar, no es menos importante tampoco este acto. Y dice también la palabra que estas señales seguirán a los que creen. Dice que hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán las serpientes y no morirán, porque hay señales. Eso es algo que también el Señor nos enseña, de que nosotros al testificar de Cristo también debemos obrar maravillas, porque el poder del Espíritu Santo reposa en nosotros para que podamos mostrar milagros. Y lo último importante a mencionar, en Mateo 28, donde leímos, en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante que les enseñemos que guarden todas las cosas. No solamente es importante proclamar el Evangelio, bautizar o mostrar milagros, si es que no enseñamos y discipulamos a las personas que escuchan. Así que ustedes, niños, si es que a alguien le comparten del Evangelio, tengan presente también estar pendiente de esa persona, enseñarle las cosas que el Señor nos ha mandado, porque la fe que está en nosotros tiene que crecer, tiene que madurar, y ustedes han adquirido herramientas para que puedan enseñarle a sus compañeros de curso, a sus familias, las cosas que el Señor nos manda en su palabra. Al obedecer, el Señor nos bendice, porque Él se agrada cuando nosotros queremos obedecer sus mandamientos. Dice la palabra que el que le ama, le obedece y hace lo que el Señor nos pide. Si queremos realmente ser sus discípulos, debemos hacer lo que el Señor nos encomienda en su palabra. Y el Señor nos promete que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa promesa sigue, porque aunque Jesús, luego de su resurrección y estar 40 días con los discípulos preparándolos, Él ascendió al cielo, pero prometió dejar con nosotros a un consolador, a alguien que estaría con nosotros todos los días y nos va a encomendar y nos dará la gracia. El Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas que hemos de decir. Así que no teman, porque tenemos una misión que cumplir, pero el Señor está en medio de nosotros. Esta ha sido la palabra. Que el Señor bendiga su vida y nos vemos en una próxima oportunidad. Promesa, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47.